buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, a las personas que están aquí en esta reunión en Zoom, las personas que nos están siguiendo a través de Facebook. Veo que ya están conectados, la mayoría de nosotras y nosotros. Les voy a compartir por los dos lugares el link de asistencia para que puedan ustedes registrarse. Recuerden que al final de esta capacitación van a optar todas y todos por una constancia con valor curricular de la Escuela de Activismo que podrán utilizar para fortalecer su CV, pero sobre todo para fortalecer todas las actividades que realizan como activistas, como personas interesadas en los temas que tienen que ver con el activismo digital, con la democracia, con las redes sociales. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este módulo. Gracias a las personas que nos siguen igual por Facebook. Listo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión del segundo módulo de la Escuela Internacional de Ciberactivismo para Democracias Digitales. Es un espacio organizado por la Fundación para la Democracia Participativa, FUDEPA, en Argentina. Y detrás de esta escuela hay otras organizaciones de toda Latinoamérica, organizaciones de Venezuela, organizaciones de Chile, organizaciones de Colombia, de Bolivia, de México, de Guatemala y muchísimas más, también de Argentina y centros educativos. Yo soy Danitza Morales, directora de la escuela. Con mucho gusto les damos la bienvenida a mi compañera Geraldine Güedes, codirectora, y el compañero José María Ramón, fundador de la Escuela de Ciberactivismo, presidente de FUDEPA y asesor directo de la escuela. Un abrazo a todas las personas de nosotros, el equipo de la Escuela de Ciberactivismo. Saludo también con mucho gusto y agradezco la presencia de todas las personas que están en este espacio, de todas las personas que hacen posible esta escuela, las personas que se encuentran en esta sesión de Zoom, las que nos están escuchando a través de Facebook y las personas que después nos van a ver a través de las redes sociales de FUDEPA. Pueden seguirnos por ahí también para enterarse de otras actividades. Recordarles a las personas que si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano. Igual estaremos leyendo las preguntas que están aquí en la caja de Facebook al finalizar la ponencia del día de hoy. Pues bueno, en esta segunda sesión del segundo módulo estaremos hablando sobre democracia y redes sociales. Ya en la primera sesión estuvimos avanzando con el contenido, un contenido súper interesante. Se enfatizó en la importancia de las TICs, de la cultura digital, del papel fundamental de las redes sociales hoy día en general, pero particularmente en las democracias. Creemos y sabemos que la tecnología es una herramienta que nos permite facilitar nuestras actividades diarias. O sea, también permite a las sociedades estar más informadas, con información muy amplia, con todo tipo de fuentes, con todo tipo de explicaciones, con acceso a contenidos digitales, audios, videos, plataformas interactivas y espacios que están al alcance de todas y de todos nosotros a través de un clic, ¿no? En los temas de democracia, creo yo que nos salta algo. Ese algo es la interacción del Estado-ciudadanías, que creo que cada vez se está abriendo más. Y es que yo creo que si la sociedad se encuentra cada vez más informada, sabrá comunicarse con el Estado para pedir sus necesidades. Y creo también que es un hito porque ahora las ciudadanías pueden hacerlo sin salir de su casa. Esta relación tiene sus bases en derechos humanos, como vimos en el primer módulo, derechos como participación ciudadana, transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, que ahora son o que están transitando para volverse electrónicos. Así, las redes sociales han influido notoriamente en la libre expresión de las personas y la democracia refleja un nuevo entorno, es decir, nosotros podemos acceder a números, acceder a un análisis de la corrupción, expresiones de inconformidad mejor orquestadas y totalmente digitales, negatividad o contra de prácticas gubernamentales, de partidos políticos, en fin. La finalidad, sabemos, ¿no?, de las redes sociales es crear comunidad.
una comunidad que hoy está despierta y que ha llenado al Estado de demandas políticas, de demandas sociales de distintos sectores, que están listas para leerlas y listas para articularlas esas demandas en un proyecto político. Creo que las ciudadanías tenemos hoy de otro papel, que es el papel de la vigilancia, el papel del control y el papel del contrapeso. Y yo creo que eso es lo que buscamos en la Escuela de Ciberactivismo, ¿no? Ese es nuestro objetivo, instruir en instrumentos, construir habilidades que permitan involucrarnos en el activismo digital y que permitan que estas instituciones abran sus puertas y que se pueda como ver más horizontal la toma de decisiones. En esta sesión, que es la segunda, contamos nuevamente con la presencia de Alberto, el ponente del día de hoy. Él es experto en redes sociales, tiene estudios en relaciones internacionales por la UNAM, ha trabajado en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social en México y además ha tenido distintas capacitaciones en temas que tienen que ver con la tecnología. Alberto, si estás por ahí, un gusto tenerte en este espacio. Antes de cederte la palabra y comenzar con este material que tienes preparado para nosotros, permítanme recordarle a nuestra audiencia que vamos a estar recibiendo sus preguntas por la caja de Zoom, por Facebook, para que el ponente las pueda resolver al finalizar. Le pedimos a las personas que se encuentran aquí en este Zoom que puedan tener una actitud de respeto con todas las personas de la reunión, hacia el ponente y hacia nuestros demás compañeras y compañeros. Si alguna persona en Facebook está interesada en asistir a estas sesiones de manera, digamos, presencial aquí en Zoom, pueden registrarse en el link que les pongo y de esta manera tomaremos sus datos y les haremos llegar la invitación directamente a su correo, como lo hacemos con las personas que tenemos una vinculación directa. Entonces, Alberto, tú dinos cómo nos vamos organizando. Bueno, Alberto me comentó que tenía un problema ahorita con la conexión. Voy a proyectar 2 videos que tiene preparado para nosotros. Voy a compartir sonido. Listo. Y vamos a comenzar con esta. Hablemos de Big Data. Big Data es también conocido como macrodatos, datos masivos o datos a gran escala. Big Data es un término que hace referencia a una cantidad de datos tal que supera la capacidad del software convencional. Esto para ser capturados, administrados y procesados en un tiempo razonable. Realmente, el término Big Data tiende a referirse al análisis del comportamiento del usuario, extrayendo el valor de los datos almacenados y formulando predicciones a través de los patrones observados. El término Big Data ha estado en uso desde la década de 1990 y algunos otorgan crédito a John Mackey. Para empezar, podemos clasificar los datos de Big Data en datos estructurados, no estructurados y semi-estructurados. Te voy a mencionar algunas categorías. Tenemos a la categoría número 1. Estos datos son generados por las propias personas. Esta información viene de correos electrónicos, mensajes por WhatsApp, mensajes de Facebook, mensajes de LinkedIn, tweets o encuestas. Categoría número 2. Estos datos son obtenidos a partir de transacciones. Aquí podemos mencionar la facturación, las llamadas telefónicas y los accesos a redes Wi-Fi. También tenemos a la categoría número 3. Aquí viene la mercadotecnia electrónica y web. Esta información genera una gran cantidad de datos cuando se navega por internet y en determinados sitios. Categoría número 4. Estos datos son obtenidos a partir de las interacciones máquina-máquina. Son datos obtenidos a partir de medidores, sensores de temperatura, de luz, de altura, de presión y tal vez de sonido. Por último tenemos a la categoría número 5. Estos datos son datos biométricos y pues son grandes
grandes cantidades de datos generados por lectores biométricos, como escáneres de retina, escáneres de huella digital o lectores de cadenas de ADN. Para que Big Data tenga valor, es necesario dar un formato adecuado. Aquí entra en juego las plataformas ETL, que técnicamente son Extract, Transform y Load, que significa extraer, transformar y cargar. Por otro lado, toda la información procesada puede presentarse en infografías donde se recogen los resultados de los diferentes análisis sobre diferentes datos, y esos son un material atractivo, entretenido y simplificado para audiencias masivas. El uso de Big Data ha sido utilizado por la industria de los medios, las empresas y los gobiernos para dirigirse con mayor precisión a su público y aumentar la eficiencia de sus mensajes. El Big Data ha aumentado la demanda de especialistas en administración de información, tanto que Oracle, IBM, Microsoft, HP y Dell han gastado mucho dinero en firmas de software especializados en administración y análisis de datos. Y por último, si quieres empezar con Big Data, puedes investigar un poco sobre Spark, sobre PySpark para Python o investigar un poco de Power BI y Tableau. Lo importante y lo difícil es obtener una gran cantidad de datos para hacer pruebas, aunque puedes conseguir esos datos por internet. Y como siempre, espero que te haya gustado el video. Recuerda dar pulgares arriba, compartir, suscribirte a Develoteca, comentar y no olvides nuestras redes sociales. Bueno, hay también un poco del comercial que nos comparte con este video el ponente, pero a lo mejor podríamos aquí comenzar a analizar las personas que se encuentran aquí en la sala: Ali, Guadalupe, Andrea, Moni, Lorza, Ricardo, etcétera. ¿Ustedes por qué creen que el uso del Big Data o de la data masiva es importante para el ciberactivismo? ¿Alguien que nos quiera compartir? Manuel, Daniela, Jonathan, Sonia, Gregory, Chris, Alicia. Tania. Igual pueden escribirlo aquí en la caja de comentarios para que podamos comentarlo, para que podamos tenerlo en consideración. Manuel, Mirna, Jonathan. Bueno, parece que estamos el día de hoy un poco tímidas, no pasa nada. A lo largo de esta capacitación que nos estará dando Alberto, que estamos esperándole porque se encuentra en el transporte público, está llegando a la universidad, iremos analizando e iremos viendo las ventajas de tener estos datos cada vez más abiertos, ¿no? Cada vez más gigantes, porque a razón de ello nos podremos involucrar cada vez más en estos espacios gubernamentales o políticos, ¿no? Que tienen cabida y que también pueden ser atacados. Por ejemplo, en el caso de México existe una plataforma que se llama la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta plataforma lo que permite o lo que de cierta forma congrega es todos los datos de todas las instituciones públicas, ¿no? Si ustedes buscan en internet, Plataforma Nacional de Transparencia, pueden encontrar absolutamente la apertura de contratos, de políticas públicas, de adjudicaciones directas, planes gubernamentales, ¿no? En el caso del legislativo, por ejemplo, todos los pasos que están establecidos, y también en la parte de la organización interna, pues bueno, podemos encontrar como todas estas pautas. Alicia nos comparte por este lado que desde su punto de vista es importante porque es la forma de tener estadísticas del consumo de Internet. También este es un tema muy interesante porque no solamente es qué está haciendo el gobierno, sino cómo lo estamos o cómo estamos manejando las ciudadanías, como esa vinculación, ¿no? En este caso, Alicia
menciona el consumo de Internet, pero puede ser el consumo de Internet, ¿no? A lo mejor cuando vemos la segregación de cuánto está entrando o cuál ha sido el tráfico sobre algún tema o sobre alguna pauta particular, ¿no? Nos podemos dar cuenta que la mayoría de ellos a lo mejor son mujeres o a lo mejor son hombres, el rango de edad en el que se encuentran estas personas, a lo mejor las preferencias, los gustos, dónde geográficamente se encuentran, a lo mejor estamos en un mismo lugar, pero dentro de ese mismo lugar hay una microsegmentación, ¿no? En este tenor, Kleibert, perdóname si no pronuncio bien tu nombre, pero si quieres aquí podemos activar tu audio, dice que estas estadísticas son importantes porque permiten al ciudadano visualizar el desempeño de la gestión en curso de una forma cuantitativa, tal cual, ¿no? O sea, creo que acceder a estos datos da la posibilidad de usar números, ¿no? De verlo como la parte de cuánto lo que platicábamos, ¿no? Cuántas mujeres, cuántos hombres, en qué rango de edad, cuáles son sus gustos, les gusta o no les gusta, les da risa, etcétera. Entonces, veo que por aquí ya está Alberto. Alberto, vimos ya el primer video acerca de la importancia del Big Data. Si quieres, comienzo a compartir la presentación. Muchas gracias, Danitza. Listo. Adelante, Alberto. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Una disculpa por la demora, tuve unos pequeños problemas técnicos, pero aquí estoy de regreso y comenzamos. Pues comenzamos con el tema de hoy, que es la política y la comunicación. Van dos ejes de la mano y prácticamente son el parteaguas hacia esta comunicación. Siguiente, por favor, Danitza. Bueno, pues tenemos estas perspectivas internacionales de las redes sociales en la política y la comunicación. Tenemos un parteaguas desde 1975 con la cuestión de los países democratizados, que en total eran 35 en este tiempo. 1975 forma una gran parte en la cuestión de la democracia por la cuestión de tener estos vínculos entre los demás países y qué países estaban reconocidos democráticamente. Llegan cuestiones también parlamentarias y cuestiones híbridas dentro de la democracia. A partir de 1975 es esta visualización en cuestión de la participación ciudadana y los regímenes políticos cómo se van desmoronando. Siguiente, por favor. Como vieron en el primer video del Big Data, actualmente es una recopilación de datos que tienen una forma de estrategias para que cada uno de los candidatos o interesados en la política y la comunicación sean registrados o sean su objetivo movilizar las nuevas formas de institucionalización. ¿Qué vienes a clases? Una disculpa por el audio escolar. Parte también de esto tenemos la publicidad basada en datos, que cada uno de ellos necesita recopilar con vistas de la página, crear anuncios políticos o también evaluar campañas electorales y votantes actuales. Todo esto se moviliza a través de las nuevas tecnologías incorporadas a la comunicación. Siguiente, por favor. Con el ejemplo tenemos la simetría de la información, ya que todos obtienen la misma información de campañas basadas en datos, que son los recursos de los votantes. Todos tenemos miles de recursos dentro de las tecnologías, pero gracias a esos recursos es hacia dónde se va a dirigir el público o las visualizaciones o qué queremos compartir y qué queremos crear. Siguiente, por favor. Con esa distribución igual del conocimiento conduce a nuevas brechas digitales. No solamente es un parteaguas hacia nuevas herramientas o nuevos objetivos, sino también tiene un nuevo conocimiento y tiene un gran alcance. Es el conocimiento político procede del conocimiento sobre la publicidad. Como político, no solamente es ejercer fuera de los estantes las cuestiones electorales o la cuestión de información, sino actualmente con las nuevas tecnologías se tiene que ver un conocimiento amplio, un conocimiento incorporado al mundo globalizado, que son las tecnologías incorporadas a la comunicación. Siguiente, por favor. Con los intereses políticos tenemos la capacidad de comprender la implicación de los datos de los votantes. Con el Big Data lo mencionamos con esta recopilación de datos, esa cuestión de análisis, poder esa información cuantificarla y analizarla de una forma en que podamos tener mejores conocimientos basados en la política.
Con todo esto tenemos la cuestión de diseñar, recopilar, aplicar cada uno de los conocimientos basados o el conocimiento que se le está dando a la publicidad que ejercida. La cuestión de querer saber hasta dónde queremos llegar es importante y es determinante, pues el político tiene que saber cómo hablar o cómo ejercer su cuestión de investigación o cuestión de comunicación. En 2017 tenemos un caso muy amplio que es el de Hillary Clinton, que Hillary Clinton hace por primera vez una mención en las redes sociales, que es Twitter, para la cuestión de sus campañas políticas. Con esto vemos una brecha incluyente para las tecnologías incorporadas a la comunicación, no solamente radio o televisión, sino las nuevas áreas digitales. Siguiente, por favor. Con todo esto también es un juego, ¿no? Es un juego de ver qué conducimos o qué comunicamos. No solamente es cuestión de tener la información. La capacidad del ser humano, porque los seres humanos son seres políticos, somos animales políticos, y la cuestión de ser animales políticos es hacia parte de la democracia, ¿no? Y la democracia puede ser un estilo de vida o un sistema, que ya lo estaré abriendo más adelante. Aquí, por ejemplo, tenemos la cuestión, dos imágenes de una persona que es políticamente informativa hacia personas que son políticamente escuchadoras, ¿no? El oyente hacia dónde va a ir y qué quiere comunicar es lo principal. Siguiente, por favor. En todo esto tenemos lo que es el diseñar, el estudio que forma parte de la estructura de la información, el recopilar, que es a través del método cuantitativo realizar una recopilación de datos, para eso nos llamamos el Big Data, y aplicar, que es toda la información recolectada para la formación de conocimiento y aplicarlo al beneficio requerido. Una cosa es saber toda esa información que se nos genera a través de las redes sociales y otra cosa que esa información la apliquemos en conocimiento, para que el conocimiento lo podamos comprender y replicar hacia otras áreas de estudio. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una imagen de hay campañas que trascienden. Haz clic aquí, que es una imagen sobre la existencia de la digitalidad, ¿no? La realidad virtual que ya empieza a tener la inteligencia artificial. Actualmente ya no es como un lujo tener esta cuestión de digitalización, ya es una realidad, ya es una necesidad a través de las cuestiones políticas. No solamente cuestiones políticas, sino para resolver problemas contemporáneos. El resolver problemas contemporáneos, como lo hace la inteligencia artificial, que es terrorismo, medio ambiente, desigualdades, derechos humanos, todo eso son un avance dentro de la comunicación y dentro de la cuestión de los problemas sociales. En la Agenda 2030 tenemos la cuestión del objetivo 16, que es paz, justicia y instalaciones dignas, ¿no? Instituciones dignas, perdón. Que es la parte, esto es lo que queremos movilizar. Se moviliza a través de este tipo de presentaciones. ¿Por qué? Porque prácticamente las nuevas instituciones o las teorías de la institucionalidad se tienen que mejorar, se tienen que visualizar y se tienen que adaptar a la cuestión que está siendo el mundo globalizado. Ese es un objetivo que está muy lento a alcanzarse por la cuestión de la corrupción dentro de la política. Y es que la corrupción es un deterioro para la democracia. Siguiente, por favor. Aquí empezamos con esta cuestión de democracia y redes sociales. Siguiente. Y es que la democracia con las redes sociales actualmente ya van ligadas, ya no es como separadas o van en caminos diferentes, ya no. Como lo mencioné hace rato, puede ser un estilo de vida al formar parte de qué es lo que queremos comunicar, cómo lo vamos a comunicar, por qué queremos comunicarlo y cuáles son las características de esta nueva comunicación o herramientas o métodos que vayamos a utilizar. La otra cuestión puede ser un sistema lleno de estructuras dentro de cuestión de distintas instituciones, actores o nuevos reglamentos. Entonces, ¿podemos unirlo? Claro que lo podemos unir, pero eso va a tener un mayor ámbito de comunicación y puede ser totalmente reflejado en las fortalezas de la democracia. Pero cuando una democracia empieza a debilitarse, no es por cuestiones o actores externos, son por cuestiones internos. Actores internos o cuestiones internas, como de dónde está saliendo la democracia. Por ejemplo, la institución que está ejerciendo la democracia, ¿cuál es directamente su papel o su función en su objetivo? ¿Está cumpliendo su objetivo o no está cumpliendo su objetivo? Con estas prácticas democráticas estamos visualizando algunos avances, ¿no? Un avance solamente en el método de comunicar, pero no en el método de ejercer. En 1975 teníamos esta cuestión de los 35 países democratizados, ¿no? Al 100%, pero a partir de 1980, con 195 países, aceptados por la Organización de Naciones Unidas, y vemos por cuestiones regionales
hay cuestiones híbridas, no democráticas, cuestiones de fuerza bruta. Como lo mencionamos en el primer módulo, en América Latina es una cuestión de corrupción. Su parte de corrupción no ha fortalecido al 100% la democracia. Y esas son las perspectivas internacionales que tenemos que visualizar. Una perspectiva internacional que no solamente es englobar la democracia, sino es aprender a separarla, aprender a dividirla por las regiones o los bloques mundiales. La cuestión es geopolítica, que involucra África, que es una de las regiones que tiene la democracia muy débil y muy fracturada, es por estas cuestiones geopolíticas que se han visualizado desde las colonias. La cuestión, cómo se fueron visualizando su política, cómo fueron manteniéndose al mundo globalizado. Ese es un punto de fuerza de ámbito de democracia. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una imagen que prácticamente es de la democracia y el control, ¿no? La democracia y el control puede ser una cuestión de poder de causalidad. ¿Por qué de causalidad? Porque la persona o la institución que tenga el poder para poder ejercer la capacidad de transmitir esa información, y la información es poder, ¿qué es lo que quiere transmitir? Ya tenemos un poder, una jerarquía, que es la representación de gobiernos, una representación parlamentaria, representación gubernamental. Todo esto se va vinculando y tenemos lo que son los regímenes y los equitativos de los objetivos del 2030. El 2030 lo visualizamos en esta por una cuestión gubernamental. Y tenemos dos objetivos que en la democracia que no han podido ser alcanzados, que es la del número 16, que es paz y justicia, y la otra que es el número 5, que es equidad de género. Con la cuestión de la democracia no solamente es gubernamental, sino también es social. Hablar de democracia es hablar sobre cuestiones globales, coyunturales, estratégicos, de estructura, de internacionalización, de interdependencia, que esto se va viendo con cada una de las regiones. Siguiente, por favor. Las redes sociales son una plataforma tecnológica increíble que se pueden visualizar, que puede llegar a un alcance masivo. Pero ¿cuándo están sus brechas y dónde está esta cuestión de interrogante o de incertidumbre más bien, dónde puede llegar y qué puede llegar? En la cuestión coyunturales hay problemas en todo el mundo, pero no son los problemas originados, ¿no? No son problemas, es decir, son problemas internos que se convierten a sistémicos. La cuestión de fuerzas transnacionales, como es el terrorismo, el narcotráfico, generan una cuestión de comunicación mucho más englobada. Pero esa cuestión no solamente va forzada en un sistema interno. Un problema interno es cuando se desarrolla directamente en una determinada área geográfica y no pasa fronteras. Cuando se vuelve un problema sistémico es cuando ese problema sobrepasa esa zona. En este caso lo menciono que es el narcotráfico. El narcotráfico no solamente es originario de México, sino es originario de toda América Latina. Y entonces todo esto se hace con la cuestión de que no está haciendo la cuestión gubernamental, no está haciendo su trabajo o sus proyectos dentro de las organizaciones internacionales. Siguiente, por favor. Al tener problemas de institucionalización, tenemos problemas de democracia, tenemos problemas de que la democracia se vaya fracturando, se vaya disolviendo. Sí, hemos avanzado totalmente, pero lo que no hemos avanzado es la forma de recrearla, en la forma de mejorarla y la forma de aplicarla. La forma de aplicarla en América Latina y en África ha sido por base de corrupción. En Medio Oriente ha sido por base de conflictos. Y es que la teoría de la metodología de la democracia o de la comunicación va muy relacionada a la teoría del conflicto, con las antiguas teorías del conflicto. Las antiguas teorías del conflicto vienen en un círculo, ¿no? Que es cuestión de perspectivas. Las cuestiones de perspectivas es como tú estás visualizando el conflicto o estás visualizando el problema. El cómo lo compartes es ahí la otra cuestión. Es un círculo vicioso que se va originando a través de la gobernación. Y no solamente la gobernación, es que estamos hablando de conflictos masivos, pero también podemos conflictos interpersonales. Esta cuestión de información hace mucho con la cuestión de los conflictos, porque la historia y la gobernación son considerados como sistemas caóticos de nivel 2. ¿Por qué sistemas caóticos de nivel 2? Por la cuestión de que son fuentes secundarias. Nosotros no estamos presentes dentro del conflicto, del suceso o del problema coyuntural. Solamente nos lo están diciendo otro tipo de fuentes. Y este tipo de fuentes son los que menciona una información que puede ser errónea, mucha información o poca información. Entonces, toda esta cuestión va a ser de perspectivas. La democracia tiene un parteaguas, claro, a la participación y a la participación de información.
pero esa información de dónde viene y que está siendo verídica o puede generar un conflicto o puede ayudarnos a resolver un problema. Siguiente, por favor. La otra, por favor. Prácticamente tenemos una lluvia de ideas, que es la democracia, que genera la cuestión de libres elecciones, nuevas reglas para la ley, nueva protección. Todo eso es una lluvia de ideas muy padre, muy perspectivas, claro, pero cómo se van a lograr y cómo se tienen que lograr. Con todos esos problemas estructurales que se ha venido haciendo desde la democracia, ya hay un problema no solamente de nivel básico, ¿no? No solamente de un nivel estatal o de un nivel central, no, ya es un nivel estructural. ¿Por qué estructural? Porque este problema no se han ido modificando, como le mencioné, a partir de 1975. En 1975 sí empezaron a formar esta necesidad de la democratización. Pero ¿cómo empieza a ser la democratización? ¿Cómo empieza a fortalecer o cómo se empieza a debilitar? ¿O realmente dónde se debilitó, dónde se fortaleció? ¿O si realmente cambió o solamente se volvió híbrida? Con todas esas cuestiones, cada uno de los países tiene una diferente percepción, tiene un diferente interés y una diferente necesidad. Y lo vemos con la cuestión del Brexit. El Brexit tuvo esta necesidad de salir de la Unión Europea, ¿no? Londres de salir de la Unión Europea y todos pensaban que se iban a quedar, pero no. La sorpresa fue, vámonos para afuera. Entonces, no estamos analizando cuál era su necesidad y cuál era su interés dentro de esta cuestión, no solamente gubernamental, sino de la población. ¿Cuál es su interés de salir de Brexit? Una mejor perspectiva económica, una perspectiva social, porque todo esto lo manejamos dentro de perspectivas políticas, pero no lo estamos bien manejando de perspectivas, otros tipos de perspectivas. Siguiente, por favor. La democracia es la vista la relevancia de las redes sociales y la participación activa que proporcionan los entes públicos. Este tipo de democracia lo vemos solamente con la participación, ¿no? Pero el alcance es algo que también es una barrera en la democracia. Actualmente sí tenemos todas redes sociales, perdón, no todos. Tenemos el alcance de las redes sociales. A las redes sociales, el alcance a tecnologías incorporadas a la comunicación, pero hay problemas donde no hay, ¿no? Ahí tenemos esa cuestión de comunicación donde no está desarrollado, donde no está el alcance, donde no podemos ejercer esa participación, pues porque no puede haber gente que esté escuchada. Y eso es con personas que están debajo de recursos. Otro que es el objetivo es disminuir la pobreza de la Agenda 2030. Pero todo eso solamente se queda en el margen, en la teoría. ¿Cómo vamos a hacer para eliminar todo eso y que la democracia sea participativa en todo el parte del mundo? Esa es una brecha que la democracia no ha podido alcanzar y no ha podido ejercer un cambio. Siguiente, por favor. Estas de las redes sociales tienen una gran capacidad de denuncia y tienen una capacidad de argumentación, claro que lo tiene. Tiene esta cuestión de interacción y reciprocidad. Pero todo ello genera confrontación. Regresamos a la cuestión del conflicto. Lo que puede ser el intercambio de información puede generar conflicto por lo que me estás comentando o lo que yo te estoy compartiendo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los casos de éxito de la participación ciudadana, que son dos, que uno ya lo mencionó, que es el Brexit. Y el siguiente, por favor, Danitza. Y ese es el Separa, Recicla y Quiere a Madrid. Y ese fue un proyecto que se tuvo que hacer en las redes sociales como medios de Twitter, Facebook o YouTube para que tengan una disminución de residuos, ¿no? Pero esta campaña fue como promovido con objetivo de concientizar, no de resolver de manera directa, sino empezar a concientizar que se puede hacer de separar y reciclar. Una forma de información o de promover esta cuestión de consejos para reciclar. Esta información generó interés sobre la actualidad del reciclaje y sirvió a la ciudadanía para debatir y comunicarse. Siguiente, por favor. Y tenemos la cuestión del Brexit, que fue en el 2017, que todo esto fue con la cuestión de una mejor unión, una mejor unificación del país, ¿no? Una mejor cuestión de resolver los problemas internos y no confrontarlos a la Unión Europea. Pero esos fueron los intereses políticos. Todavía nos falta analizar cuáles fueron los intereses sociales por el cual la democracia generó ese caso de éxito. Siguiente, por favor.
Aquí tenemos la imagen representativa del Brexit, que es prácticamente sale de la Unión Europea y todo ello se deben de resolver sus problemas internos. Y aquí viene una cuestión muy contradictoria, porque en este momento han tenido desequilibrados en la cuestión de poder, como la cuestión de Angela Merkel en Alemania, que una cuestión de poder equilibrado hacia un sistema rígido y salte de ahí es cuando empieza a tener desestabilización. O sea, ¿realmente funciona cuestiones democráticas gubernamentales o requiere una cuestión de democratización de factor único o indispensable? Decía Alfred North, y lo cito, de la falacia del factor único. Lo que estoy haciendo yo no afecta a los demás, pero en un mundo globalizado lo que hace un país afecta a todo el resto del mundo. Siguiente, por favor. Aquí algunos teóricos de la comunicación aseguran que a pesar de las redes sociales ofrecen una gran variedad de voces y contenidos, la gente sigue consumiendo temas como sucesos y entretenimiento. En la primera sesión argumentamos esta cuestión de la corresponsabilidad. Hay mucha información en las redes sociales o en internet, pero tú decides qué visualizar y qué realmente quieres aceptar. ¿Qué herramienta quieres utilizar? ¿O cuál es tu tendencia actual mundial? Y todo esto es fundamental para construir la democracia en tendencias mundiales. Una pausa. Danitza, ¿vamos a el receso o me sigo de algo? Si quieres, nos seguimos, porque veo que son 40, entonces mejor vamos a darle, si gusta, celeridad para concluirlo, digamos, antes. Ok, entonces, ¿podríamos pasar el video? Sí. Por favor. Listo. As the world confronts COVID-19, democracy is crucial in ensuring the free flow of information, participation in decision-making, and accountability for the response to the pandemic. Yet, since the beginning of the crisis, we have seen the emergency used in a range of countries to restrict democratic processes and civic space. This is especially dangerous in places. Lo voy a regresar porque aparentemente no estaban viendo mi pantalla. As the world confronts COVID-19, democracy is crucial in ensuring the free flow of information, participation in decision-making, and accountability for the response to the pandemic. Yet, since the beginning of the crisis, we have seen the emergency used in a range of countries to restrict democratic processes and civic space. This is especially dangerous in places where democracy's roots are shallow and institutional checks and balances are weak. The crisis is also highlighting and aggravating long neglected injustices, from inadequate health systems to social protection gaps, digital divides and unequal access to education, from environmental degradation to racial discrimination and violence against women. Along with the profound human toll, these inequalities are themselves threats to democracy. Well before the pandemic, frustration was rising and trust in public authorities was declining. A lack of opportunities was driving economic unease and social unrest. Today, it is clear that governments must do more to listen to people demanding change, open new channels for dialogue, and respect freedom of peaceful assembly. On this International Day of Democracy, let us seize the pivotal moment to build a more equal, inclusive, and sustainable world with full respect for human rights. Muchas gracias, Anita. Bueno, con todo este video argumentamos la cuestión de los contextos culturales y regionales y las necesidades que se van abriendo poco a poco. We honor the work of humanitarians who overcome huge challenges to save and improve the lives of millions. Listo. Gracias. Todas cuestiones de necesidades que se van abriendo conforme a paso de los tiempos. ¿Es necesario partir todo esto como un cuchillo la historia de la cuestión del mundo social? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si partimos con un cuchillo el 2014, no es lo mismo que partimos el 2020. El 2020 vino a traernos nuevas necesidades y nuevas actitudes que podemos compartir actualmente. Uno de esos casos, fue las tecnologías, ¿no? Y acercarnos más a la tecnología, pero de forma educativa, de forma cultural y de forma estratégica para poder
acercarnos a los que no podíamos en ese momento. Las nuevas democracias son a menudo débiles y frágiles, pues los gobiernos de la representación no tienen esta conceptualización que enfrentan los retos que se está viendo de manera coyuntural. Además, vienen con esta cuestión antigua de que las democracias tienen que luchar para garantizar el desarrollo económico y social equitativo y sustentable. Todo eso se lucha, pero no están viendo los nuevos problemas o los nuevos conflictos que se avecina para el confrontamiento de las democracias y las redes sociales. Lo visualizamos a partir de 2020, pero no se visualiza un contexto a 2030. Por eso la Agenda 2030 tiene como esa cuestión debilitada. No se van a cumplir los objetivos, solamente están en forma teórica, pero no están en forma práctica. Entonces, aquí es cuando las democracias experimentan descensos de libertades civiles, libertades de restricciones de la sociedad civil y limitaciones de expresión. Todo esto se va generando gracias a la cuestión de la participación de los gobiernos y cómo están enfrentados a la cuestión del cargo y del poder. Los retrocesos democráticos modernos ocurren desde el interior del sistema, un sistema que, ya lo hemos mencionado, está quebrado y fracturado desde un inicio y que no se puede consolidar a los problemas coyunturales que estamos viendo. Además, todo esto que también vino a traer en 2020 fue el nuevo mercado laboral, pues la creciente migración en masa por la cuestión de problemas de pobreza, problemas de conflictos como lo que tenemos actualmente de Rusia y Ucrania, que todo esto es cada vez más real, menos subjetiva, y esto genera un desempleo y genera una polarización dentro del sistema internacional, ¿no? Que es una precarización del trabajo y aumento de la digitalización que impacta las estructuras del mercado laboral. No solamente estamos vinculados a las TICs para relacionarlos o tener vínculos, no, sino tenemos que buscar la estructura del mercado laboral. Todo está vinculando a la forma digital, a la era global. Pero todo eso es un eje de que podemos hacerla, confrontarla, recuperar la legitimidad de algunas cosas. Uno de ellos de la cuestión de la legitimidad es la democracia. Todo esto juega un papel de híbridos de autoritarismo porque las redes sociales vienen de empresas y las empresas están regidas no solamente por la estructura del sistema, sino por los intereses o vínculos que están estructurando en el papel economía política. Y es que en una ocasión lo leí que el Estado y la economía o el mercado son padre y madre dentro del sistema, y es que van uno a uno regulándose al otro. Entonces, todas estas empresas que son redes sociales, ¿hacia qué quieren legitimizar y qué información pueden obtener? Todas estas cuestiones de libertades que ya mencioné, diferentes problemas o situaciones se van a ir disolviendo, ¿no? Porque en algunos casos, como en Pakistán, en Irán, tienen una información, pero la información que le quieren dar a conocer, la información que solamente no está pasando esa frontera y solamente se queda limitada, como la cuestión del ejemplo de Corea del Norte. Con todo esto, pues tenemos las tendencias mundiales. Siguiente, por favor, Danza. Que dentro de las tendencias mundiales, el mundo es más democrático, sí, ¿no? Se pasó de 67% a 97% de un mundo de países, ¿no? 66% 97 países. Ya es un gran alcance a partir de 1975, que era el 26%. Con todo esto, fue evolucionando, en 1980 fue el 36% y actualmente tenemos el 72% de países democratizados. Pero eso esto fue la llamada la tercera ola de la democratización. La siguiente, por favor, Dainza. En esa tenemos las redes sociales como legitimadoras de la democracia. Siguiente, por favor. Y es que toda esta cuestión de legitimizar es un problema dentro de la gobernanza. Y es que la gobernanza prácticamente es este concepto que hace referencia a todos los procesos de gobierno, instituciones, procedimientos y prácticas mediante los que se deciden y regulan asuntos. Toda esta cuestión viene pues, de relación de institucionalización y está vinculada a procesos y resultados políticos que pueden alcanzar sus objetivos de desarrollo o autenticar la prueba de una buena gobernanza del grado de la realidad de la promesa que se hace ante los derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos o sociales. Desde una perspectiva de derechos humanos, la gobernanza se refiere a todo aquel concepto que se puede vincular de un mejor desarrollo. Siguiente, por favor. Además, las democracias registran niveles más altos de derechos fundamentales. No pueden ir solas en cuestión de factores, de cuestión de gobierno, no, sino también va con promedio de las puntuaciones de
igualdad de género, que son democracias mayores que los regímenes híbridos y no democráticos. Como lo mencioné al principio, en la cuestión del objetivo 5 de la igualdad de género, la democratización hace eso, que sea más visible y más alcanzable ese tipo de problemáticas, que no solamente se queden en percepción básico o en elemental, no, que sea una cuestión, un cambio regenerativo de estructura. La mitad de los regímenes no democráticos registran niveles muy bajos de igualdad de género, y esto mientras que sea el caso de democracias que no son como Irak, Papua Nueva Guinea y Turquía, que se ven, pero es una cuestión híbrida, que la igualdad de género no está tan vinculada como la cuestión de Occidente, que es que todos pueden participar y todos tienen la misma cuestión de la expresión. También tenemos lo que es el promedio de democracias que obtienen mejor resultados, como el bienestar básico o el desarrollo humano. Gracias a la democracia, que es una tendencia actual, tenemos esta cuestión de un mejor bienestar humano o desarrollo humano. ¿Por qué? Porque prácticamente el compartir una cabeza piensa mejor, miles de cabezas piensan mejor que una, y el poder compartir nuevas técnicas o nuevas visualizaciones para cómo combatir, digamos, el calentamiento global o el cambio climático en una determinada área, esas estrategias son para ellos el bienestar humano o el desarrollo. Buscar la participación y las nuevas ideas es lo que ejerce la democracia, y es una creciente atención que va a el fundamento de las relaciones de colaboración. Prácticamente esta cuestión de vínculos, de transformación, de colaboración, esto es lo que ha ido fomentando la democracia y fortaleciéndola. Pero dentro de los intereses públicos y privados es lo que la debilita dentro de su sistema. La siguiente, por favor, Danitza. La gobernanza en redes sociales es una estrategia que se tiene que plantear para cumplir sus objetivos. Todo esto no nada más es un camino que sale de la nada diferente a sus estrategias. No, es un camino que se tiene que trazar para diferenciar los nuevos objetivos y qué problemas están teniendo y cómo afrontarlos dentro de las tendencias actuales o coyunturales. Siguiente, por favor. Y pues la buena gobernanza comienza con la comunicación. La comunicación es importante y por eso es como estas leyes de transparencia que estamos haciendo dentro del gobierno para que se pueda ver como una buena gobernanza y qué queremos comunicar y si realmente estamos comunicando lo que la sociedad necesita o requiere. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de gobernanza, gobierno y sociedad que tienen que ir de la mano para que se cumplan todos los objetivos que se tienen que vincular dentro de los territorios. La siguiente. Y aquí tenemos la pregunta que comunicación y política de redes sociales, ¿cómo superar los retos de la democracia? Siguiente. Con todo esto, pues tenemos problemáticas preocupantes dentro de la democracia. Como tuvimos una tercera ola de democratización en 1975, algunos teóricos dicen que podemos tener una tercera ola invertida, que eso es una pérdida de calidad democrática tanto en las democracias más antiguas como en las de la tercera ola y las dificultades para cumplir expectativas de los ciudadanos. Con todo eso, las expectativas van creciendo conforme a cada uno de los trabajos o visualizaciones que se va viendo a nivel mundial. Aparte de las redes sociales, tenemos esta cuestión de visualización o alcance, que todo esto puede generar una democracia débil, pues la información no está siendo subjetiva y representativa para todas las cuestiones regionales. África es la región con mayor proporción de democracias débiles, por cuestión de políticamente incorrecto, leyes no aptas, cada una tiene sus cuestiones de debilidad. Pero no solamente África, sino las regiones del mundo, que son 4, que es América Latina y el Caribe. América Latina es por la cuestión de la corrupción. En Europa, Asia y el Pacífico son las democracias de Medio Oriente, que son esas democracias conflictivas por cuestión de ideologías que se presentan al momento de transformar esta información. El aumento de la proporción de países en desempeño democrático se manifiestan gradualmente a los derechos fundamentales. A cada uno de los derechos no pueden ir separado una democracia y derechos. No, tienen que ir vinculados a uno con el otro. Y esta es una participación electoral que ha tenido un descenso en la dimensión de derechos fundamentales. Cada uno de los regímenes o de la gobernanza ha tenido poca democratización y ha tenido poco énfasis en las elecciones limpias. Además, también esto tenemos a partir de 2020 una democracia de manera interrumpida. Gracias a que tenemos el alcance de las redes sociales, es que se va teniendo un mejor vínculo, a toda esta cuestión de las redes sociodigitales que se ha convertido en un instrumento de primera mano para transmitir mensajes. Siguiente, por favor.
Uno de los aspectos centrales del desarrollo histórico de la comunicación política proviene de los Estados Unidos, país donde se centraba su interés en el análisis de comportamiento político en general, sobre todo tratar de entender el comportamiento electoral. Todo esto fue a través de un sistema de análisis de cuestión de método cualitativo, cómo se comportaba la sociedad y el gobierno a través de los sistemas de comportamiento electoral. Luego también fue la cuestión de la radio sobre el comportamiento del político o de los individuos y cómo estaba vinculando, teniendo esta relación entre ellos. Siguiente, por favor. Con todo esto tenemos lo que es otra vez el objetivo, que es visualizar de manera estratégica el poder de mando por medio de mensajes y narrativas que comienzan de diferentes tipos de audiencia. La estrategia, que es la obtención de los puestos de autoridad a través de convencimiento con fines electorales, hasta informar desde mando de las decisiones tomadas. La acción, que esta es la disciplina, cuenta con 8 elementos que le hacen algo más simple: comunicación, una audiencia. Estos son emisor, receptor, objetivos y expectativas del mensaje. Canal, respuesta y contexto del mensaje. Todo esto genera una función para que toda la comunicación sea mejor fluida y veraz. Siguiente, por favor. La comunicación política es un proceso que permite formar una imagen positiva de un político. Para lograr que se debe desarrollar unas estrategias de comunicación permanentes, no solo en la campaña, sino en la forma de transmitir esa información. Siguiente, por favor. Los retos de la democracia contienen un riesgo real que se ha desarrollado presente en los últimos años: la transmisión de fake news, noticias falsas que implican la falsificación o falsificación de los hechos con el propósito de manipular, dicho de una manera más amplia, significativa, la producción y difusión de la información. Toda esa cuestión de manipulación, de adaptación de la información, ha sido modificada o evolucionada a los intereses de cada uno, a los intereses generales de donde se tiene que determinar. Dada la rapidez y inmediatez con las que se puede difundir, es una forma de neutralizar lo que queramos en la cuestión de los pilares democráticos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los retos con la democracia en el contexto actual, que prácticamente la democracia vino a suplir muchas cosas y a visualizar otras tantas, pero tiene muchas fallas y tiene muchos retos por cumplir. Fallas en la cuestión de cómo es ejercida a través de las instituciones y los retos por las tendencias actuales. En 2020 fue la cuestión del COVID, y lo podemos visualizar en la imagen, que los ciudadanos deben estar informados y hacer oír su voz mediante su participación en la sociedad civil. Pero la prosperidad de la dependencia no solamente depende de los ciudadanos, sino los medios en los cuales se va a interrumpir o se va a transmitir esta información. Siguiente, por favor. Y este fenómeno se puede observar con claridad en las campañas electorales, periodo en el cual se incrementa la cantidad de mensajes que intentan consolidar una narrativa diferente a los indicadores de evidencia, los hechos o los contenidos. Todo esto es muy fundamental a través de las instituciones y de los líderes de cómo quieren llegar las narrativas electorales. La sociedad está presente, sí, pero no tiene esa fuerza implacable para llegar a cambiar un régimen que se ha ido modificando, que se ha querido modificar desde 1975. Entonces, el verdadero reto de la democracia es modificar las cuestiones institucionales. Y para eso todavía nos falta un gran paso. Siguiente, por favor, Denis. Y con eso terminaría esta exposición. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? Listo. Si hubiera alguna pregunta, chicas, chicos que se encuentran aquí en la llamada de Zoom, pueden hacerla levantando su mano y damos el uso de la voz. Vamos a dar ahí unos segundillos para si alguien tuviera alguna o la quisiera formular de forma oral o la quisiera formular de forma escrita, o algún comentario que quieran platicar con Alberto. Les voy a pasar ahora un link de evaluación del ponente para que nos den su opinión y que nosotras como organización, nosotros como organización podamos mejorar en estas capacitaciones que les estamos brindando. Comentarles que la próxima semana vamos a tener la conclusión de este segundo módulo sobre democracias y redes sociales con una nueva ponente
del estado de Tlaxcala, de aquí de México, que tiene una trayectoria impresionante, y pues estar en comunicación con ustedes. Les mandé el link, por favor, si nos pueden contestar para la evaluación de los ponentes que tenemos. Nos ayudaría muchísimo a mejorar. Por ahí algunos comentarios, Alberto, sobre todo claro, todo muy bien, la explicación muy clara, muy buena explicación. Entonces, aparentemente no tenemos algún comentario. A lo mejor ya acabamos un poco antes. Está bien, igual Alberto le metió mucho nitro, pero la próxima semana, pues bueno, vamos a continuar para poder culminar este segundo módulo, poder avanzar con los módulos siguientes. Veo por ahí, si Andrea, ¿quieres hacer un comentario? Va, listo. Ahora sí, ¿me escuchan? Adelante. Me quedó ahí medio como resonando lo de las instituciones, que lo último que nombraste, que no lo terminé de digerir. ¿Cómo afecta a las instituciones? Gracias, Andrea, por tu pregunta. Las instituciones son las legitimadoras de todas estas cuestiones democráticas. Esas cuestiones de líderes que están proporcionando esas nuevas leyes, esas nuevas formas, estrategias o acciones para legitimizar la democracia a través de las instituciones, es la forma en cómo se emplea, cómo se transmite, cómo se aplica. Como lo mencioné hace rato, las empresas, ¿no? Las empresas son prácticamente dueñas de las redes sociales. Las redes sociales son amplias, sí, pero ¿quién las maneja? Una empresa. Y depende de esa empresa y los vínculos que tiene la gobernanza con, el gobierno con las empresas, es que quiere transmitir o que no. Aunque las redes sociales son globales, tenemos esos problemas como por ejemplo en Corea del Norte, ¿no? Que sí, es global las redes sociales, Facebook, todo, pero la información, ¿quién la proporciona? El líder de Corea del Norte. ¿Y quién la difunde? Las propias empresas. Entonces, estas son cuestiones de institucionalización. Claro, pero igual me hace ruido el tema de que lo público y lo privado es el problema. O sea, para mí debe tener intervención del Estado, Sí, lo privado. sí, desgraciadamente va, Pero perdón. bueno, somos Sí, desgraciadamente idealistas. va con cuestión de la cuestión del Estado, ¿no? Que no tendría que ser así porque lo que hace la democracia es exigirle al Estado que cumpla las expectativas que se tienen que lograr. Pero prácticamente la cuestión de teorías realistas lo que hace es decir, no, porque yo te estoy redimiendo, yo te estoy legitimizando, ¿qué es lo que te tengo que otorgar? Tú me exiges, pero yo decido si te lo doy o no, o cómo te lo voy a dar. Claro, Es un problema. sí, y largo. Muchas gracias. De nada, Andrea. ¿Alguna otra persona que quiera hacer algún comentario por este medio o por la caja de preguntas? Igual, si no, recordarles que por favor contesten el link de registro de asistencia. Es muy importante porque cada asistencia para cada módulo, si ustedes asisten a los módulos, ¿no? Evidentemente por cada módulo estaremos otorgando una constancia de participación. Posteriormente, dependiendo de su asistencia a todos los módulos, a todas las sesiones de todos los módulos, pues podremos expedirles una constancia de participación en la escuela, de que culminaron toda la escuela. Por eso les hago hincapié en que nos apoyen, por favor, contestando el link de asistencia y contestando, por favor, el link para la mejora de las capacitaciones. Entonces, veo, Alberto, que ya no hay más comentarios. Agradecerte por tu participación. Recordarles que la próxima semana vamos a seguir con estas capacitaciones sobre este mismo tema, democracia y redes sociales. Y pues bueno, a nombre de la Fundación para la Democracia Participativa, FUDEPA en Argentina, les damos las gracias y nos vemos la próxima semana. Recuerden que los medios de contacto de FUDEPA, pues bueno, se los he puesto múltiples ocasiones aquí, y cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes, chicas, chicos. Pues muchas gracias por su asistencia, por su participación, y nos vemos el próximo viernes
a las 7 de la noche hora argentina, 5 de la noche México, el viernes 26. Gracias, Alba, gracias, Guadalupe, Daniela, a todas las personas, Alberto, Emilio, Ricardo, Alicia, Eduardo, Johnny, Alba, Ariel, Cris, Manuel, Daniela, Jonathan, Sonia, Gregory, Guadalupe, Tania y Gerardo. Muchas gracias igual. Benja, podemos ya concluir la transmisión.